Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del dirigente opositor del Partido Acción Democrática ocurrido en Guárico la semana pasada durante la gira de Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López. Igualmente hizo un llamado al Estado venezolano a garantizar un clima de libertad y seguridad para quienes participan en actos políticos. El informe es de nuestra periodista NTN 24 en Washington, Diana Castañeda. Diana, buenas noches. Hola, buenas noches. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho textualmente que manifiesta su profundo repudio y preocupación por el aumento de la violencia política en Venezuela tras el asesinato del opositor Díaz. Ha pedido medidas contundentes a la administración del presidente Nicolás Maduro para que inicie una investigación que dé con los responsables de este hecho. Igualmente, la CIDH ha dicho que en el 2015 se ha registrado un aumento de persecuciones, detenciones y agresiones en contra de los líderes de la oposición en el país sudamericano y que esto va en contra del derecho a la libertad de expresión y a la libre asociación. La comisión también dice que es importante que de cara a los comicios electorales de este fin de semana se pueda garantizar el derecho al voto de los venezolanos para que no estén inmersos en un clima de miedo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profundo repudio y preocupación por la escalada de violencia política en Venezuela y llamó al Estado a tomar medidas contundentes para investigar, procesar y sancionar a los responsables del asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz, garantizando así el derecho de asociación y libertad de expresión de todos los sectores políticos de Venezuela para que se pueda ejercer el derecho a la democracia libre de violencia y hostigamiento. No solo ha sido la OEA, no solo ha sido la Comisión Interamericana, sino ha sido todos los gobiernos occidentales han hecho un llamado a la calma, a la paz y a que el presidente Maduro use el poder del gobierno no para fomentar un clima de miedo, sino para garantizar las elecciones. En el 2015, la CIDH ha registrado un aumento en las detenciones, agresiones y amenazas, inhabilitaciones y declaraciones estigmatizantes contra líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y periodistas. La comisión reitera lo ya advertido al Estado de Venezuela, que expresiones de intolerancia política u otra índole pueden ubicar a un sector de la población en una posición de vulnerabilidad. En vísperas de las elecciones parlamentarias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamado al Estado de Venezuela a garantizar un clima de libertad y seguridad para quienes quieran participar en actos políticos como parte de su derecho a vivir en una democracia respetuosa de Estado de Derecho y en plena vigencia de los derechos humanos. El gobierno del presidente Maduro ha hecho todo lo posible en los últimos 5 o 6 meses de tratar de entorpecer y dificultar la oposición en Venezuela. O sea, miremos, intentaron crear tensiones en la frontera con Colombia, intentaron crear tensiones en la frontera con Guyana, intentaron ver cómo podrían fomentar un clima de miedo, creando un estado de excepción, en particular en estados de la oposición, y ahora han acabado de miedo al terror, fomentando con un clima, yo no sé si son directamente responsables o no, pero fomentando con un clima una matanza de un alto funcionario de la oposición, y eso es gravísimo. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El próximo 6 de diciembre, los venezolanos tendrán elecciones para determinar la composición de la Junta Nacional. El país sudamericano afronta una dura crisis social y económica, con la inflación más alta del mundo, que supera el 200%, una recesión y una creciente tasa de homicidios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, la cual también mostró su preocupación en cabeza del secretario Luis Almagro en una carta de más de 10 páginas, asegurando que estos comicios electorales no cuentan con las medidas para garantizar un proceso transparente por parte del gobierno de Venezuela. Esta es la información que por el momento se genera desde Washington. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias.